Buena gente, ¿cómo andamos? Sean bienvenidos a un nuevo video, uno muy diferente a lo acostumbrado. Como vieron en el título, este será un iceberg pero no de Fate o del Nasuverso a nivel de lore, sino que será un iceberg de todo Type Moon. Acá repasaremos obras conocidas, poco conocidas, olvidadas y cosas bien curiosas que han pasado dentro de la compañía. Cabe recalcar que este iceberg es a base de muchos otros que he visto por ahí de internet, de datos que sabía yo, de datos que saqué de entrevistas y cosas que he recolectado durante los años. También si quieren ver un iceberg exclusivo de algún tema como la Saberface o de Fate, los invito a que vean los videos de mi panachero, el cual hizo estos videos hace ya un tiempo, se los dejo en la descripción. Las reglas ya se las saben, mientras más abajo, más raras o más desconocidas serán las cosas. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. I am the bone of my soul. So, as I pray, unlimited blade works. Bueno, creo que este punto se entiende perfectamente. Los animes más conocidos de todo Fate serían los que vienen de la mano de Ufotable. Fate Zero y las adaptaciones de Unlimited Blade Works y Havensfield fueron un antes y un después para la franquicia, ya que fue tanto su boom que muchos gracias a estos animes entraron a lo que es Fate, sumado a que Ufotable les dio mucho cariño a las adaptaciones. La primera visual novel exitosa de Type Moon, Tsukihime es la novela visual hermana de Stay Night, la cual no sigue la misma línea que sigue Fate, ya que no trata sobre los Servants, sino que trata de las famosas entidades vampíricas llamadas Apóstoles. Acá, al igual que en Stay Night, hay varias heroínas, como Arcade, Ciel, etc. Tsukihime salió de manera oficial más o menos unos 4 años antes que Stay Night. Takeuchi, para el que no lo sepa, bueno, aunque lo dudo, es el cofundador de todo lo que conocemos hoy en día. Es el ilustrador primigenio tanto de Tsukihime como de Fate. Y sí, él es básicamente el que hace la misma cara como para 20 personajes. Y es de las pocas personas que tienen un control casi total de las decisiones creativas, ya que ha sido él el responsable de directa o indirectamente de algunas decisiones que ha tomado Nasu a lo largo de los años. Bien, en este punto no me alargaré mucho. Nasu básicamente es el mero mero de Type Moon, es el creador y sigue a la cabeza de todo, es quien creó todo el universo que hoy conocemos. Kara no Kyokai, Mahoyo, Tsukihime y Fate han sido algunas de sus obras más importantes. Lanzado el 29 de julio del 2015 en Japón, el gacha de Fate Grand Order se ha convertido en el pilar de todo este universo, guste o no guste. El juego es un típico gacha, con su historia, sus recompensas y su sistema de invocación para poder obtener los distintos servants que van saliendo año tras año. Ha sido de los pocos gachas que se ha mantenido por casi 10 años desde su salida, y por lo general siempre se mantiene con una muy buena recaudación. Actualmente las dos versiones más conocidas son la JP, que es la de Japón, y la cual es la que está al día con todo, y la NA, la cual está atrasada unos 2 años con eventos, personajes y alguna que otras mecánicas. Como toda comunidad hay memes, y esta no está libre de eso. Memes como el hueso de la espada, el indefenso, la silla, Chiro volviéndose de color humilde, las exageradas escalas de poder de los gringos, las cuales ya son memes, como el Gilgamesh multiversal, o incluso memes que se han creado a partir de algunos eventos en grupos de Facebook, como las actas de matrimonio con Servants. La Saberface se refiere a todas aquellas personajes con la cara de Saber Arturia, como podría ser sus variaciones Alter, las Juanas de Arco o incluso todo personaje que dibuje Takeuchi, ya que él es el principal responsable de que esto exista. El cómo ver Fate es una pregunta recurrente para muchas personas de afuera del fandom. Al tener tantas obras se hace un poquito complicado para muchos, que si verlos en orden cronológico o verlos en orden de salida, etc, etc. La verdad es que para estas alturas ya da lo mismo cuál veas primero, si Zero o Unlimited Blade Works, o si quieres comenzar por Apócrifa también está bien, ya que al fin y al cabo si te gusta una, sí o sí terminarás viendo el resto. Fate Hollow Ataraxia es la secuela no secuela de Stay Night. Digo esto porque es una novela donde podemos ver que sucesos de todas las rutas pasan y convergen en una sola. Ataraxia pasa más o menos unos 5 o 6 meses luego de la finalización de la Quinta Guerra del Santo Grial. Acá nos presentan varias cosas, como el bucle de tiempo de los 4 días, Basset como la que debió ser la verdadera Máster de Lancer en la guerra, y también nos presentan a Angra.
La versión real Tanoa de Stay Night es la versión censurada, o para muchos, y yo incluido, mejorada de Stay Night. Las escenas más 18 fueron borradas, gracias a Dios, y sustituidas por escenas explicativas de cómo suceden algunos eventos. Algunas actuaciones de voces fueron agregadas, OST nuevos y algunos que otros retoques gráficos mínimos con respecto a la versión original. El Tsukihime original hace ya unos años recibió un remake, nuevo lore, nuevos diseños, nuevos villanos, etc. Pero si bien salió en el 2021, el remake se había anunciado por el lejano 2008, y gracias a una entrevista sabemos que se comenzó a trabajar en él luego de la salida de MaHoYo al mercado, o sea, por allá del 2012. Luego hubo una pausa gracias a Fate Go, y ya en el 2017 se volvió a trabajar en el Tsukihime remake, o como se dijo en la entrevista, se reinició el desarrollo. Si bien Zero y Stay Night son los animes de Fate más conocidos, hay otros que ya sea dentro o fuera de la comunidad son bastante conocidos. No al nivel de Stay Night, pero también hay que mencionarlos. Acá podría entrar Fate Apócrifa, Kaleid, las adaptaciones animadas de Grand Order o incluso Fate Extra, del cual hablaremos más tarde. 3 años después de la salida de Fate Go para celulares, los centros de arcade en Japón recibirían un juego basado en este. Si bien es básicamente Fate Go, tiene un sistema de pelea y un sistema de invocación totalmente diferente basado en cartas físicas. Además que si bien al comienzo de la historia es bastante parecida a lo que tenemos en celulares, luego toma un camino totalmente diferente, así poniéndolo en su propio mundo. Uno de los primeros o el primer éxito que tuvo Nasu, Kara no Kyokai es uno de los pilares del Nasuverso. Este comenzó como novelas ligeras y años más tarde Ufotable se encargó de adaptar gran parte de las novelas en formato de películas, las cuales recomiendo totalmente. Acá, como ya saben algunos, seguimos a Chikiryogi y a Mikiya en diferentes eventos, los cuales están lejos de ser normales. También podemos notar un ambiente y un aura más oscuro que tiene con respecto a otras obras hermanas. MaHoYo es otro de los pilares del Nasuverso. Acá seguimos la historia de Aoko, Alice y Chizuki. Al igual que otras obras del Nasuverso, MaHoYo pasó por muchos malos momentos. En el 2008 se dijo que saldría y la retrasaron una y otra vez. Y no es hasta el 2012 que sale oficialmente para luego ser olvidada nuevamente. Gracias a su traducción oficial para este lado del mundo, es que MaHoYo volvió a revivir, además de la collab que tuvo hace unos meses con Grand Order. Fate Prototype, como dice su nombre, fue un prototipo de lo que hoy conocemos como Fate Stay Night, una idea que nació de Nasu más o menos en la secundaria, la cual años más tarde tomaría mejor forma y serviría de modo de ejemplo para Stay Night. Existe una OVA y otro proyecto que ronda alrededor de este mundo. Acá es donde vemos al Rey Arturo como hombre, también podemos ver a Gilgamesh Proto y a Q Proto. Además, este es el universo del que viene Manaka. Fate Extra es una serie de videojuegos salido por la década de los años 2010, los cuales se sitúan en otro mundo aparte de Stay Night. Acá el mundo está prácticamente en ruinas y seguimos la historia de Hakuno y la guerra del Santo Grial, pero ahora en una especie de mundo virtual. Al igual que Stay Night, acá tenemos diferentes rutas, la de Nero, la de Nameless y la de Tamamo. De acá nacen varios conceptos que luego serán utilizados por Grand Order. Para los que se preguntan, sí se puede jugar extra en emulador de PSP, pero muy probablemente se agobiarán ya que el sistema de combate de extra es bastante malo. Nasuverso o Nasuverse es el nombre que recibe todo este universo creado por Kinoko Nasu. Obras como Fate, Kara no Kyokai, MaHoYo y Tsukihime son las que considero yo pilares para el resto de obras. Es un universo expandido bastante grande y bastante confuso. Ya de por sí, una sola obra, la cual es Fate, es bastante complicada de ver. Fate Unlimited Code es un juego de peleas desarrollado por H-Team, publicado por Capcom y lanzado para PlayStation. Este juego reúne a varios personajes de Stay Night y de Hollow Ataraxia. Algo curioso es que la idea del juego fue de Takeuchi, ya que él desde prácticamente el lanzamiento de la novela original quería hacer un juego de peleas ya que le gustaba mucho uno. Un crossover entre básicamente Tsukihime y Stay Night, un anime más tirado para la comedia con situaciones muy chistosas y algunas tiradas a lo ridículo. De acá sale la famosa Neko Arc y varios otros personajes.
Kagetsu Tonya es una novela desarrollada por Time Moon, la cual sirve como una especie de secuela para Tsukihime, pero no es un Tsukihime 2. La historia, a diferencia del Tsukihime original, tiene más rutas, ya que el original tiene solamente 5 rutas, mientras que acá hay más de 6, y también tiene mini historias. Esta se sitúa aparentemente un año después del final bueno de la ruta de Arcade. Akashiki tiene una especie de accidente, el cual lo hace que caiga en un bucle, muy parecido a lo que era el bucle de 4 días en Hollow Ataraxia. El Disco Plus de Tsukihime es una versión que se vendió a muy pocas copias. Digamos que es una especie de edición coleccionista de la novela visual original. Lo que más cambia con respecto a la original es que se incluyen las primeras versiones de prueba de Tsukihime, historias cortas, los primeros 4 capítulos de Kara no Kyokai, algunos fondos de pantallas y datos extras de personajes. Acá también se agrega una personaje nueva, la cual es Akira Seo, una especie de estudiante de Akiha, la cual junto a Chiki resuelven el caso de unos asesinatos. Si quieren ver los gameplays de esta versión de Tsukihime, pueden encontrarlos en YouTube. Extra CCC es el segundo juego del universo Extra salido el 2013, 3 años después del Extra original. Este como tal no es una secuela, ya que los sucesos de Extra CCC pasan en medio del Extra original. Básicamente es más o menos la mitad de Extra, los sucesos de Extra CCC y luego la otra mitad del Extra original. Acá seguimos a Hakuno y a varios otros personajes salidos en Extra, pero que fueron llevados al lado lejano de la luna por Vivi. Acá también tenemos la participación de Pacholimp, de Meltrilis y también de Kiara. A diferencia del original, el cual te dejaba escoger entre Nero, Nameless y Tamamo, acá estos 3 se mantienen como personajes seleccionables, pero se agrega un cuarto, Gilgamesh. Este también mantiene la jugabilidad del Extra original con algunos que otros agregados. Fate Extella de Umbral Star es una especie de secuela de los sucesos de Extra. Al igual que el original, acá hay varias rutas, una para cada una de los Servants protagonistas. Un gran cambio es que ahora Nameless ya no es uno de los 3 Servants seleccionables o protagonistas. Acá es cambiado por Altera, y Nero tiene 2 rutas. También acá el gameplay es totalmente cambiado por uno más amigable con el jugador. Además, podemos escoger a diferentes Servants aparte de los protagonistas. Q, Nameless, Juana de Arco o incluso Arturia. Este juego, a diferencia de los otros 2 primeros Extra, está en varias plataformas, Nintendo Switch, Play 4 o PC. Una especie de secuela para la secuela. Extella Link es el segundo juego con el nombre Extella y el cuarto perteneciente al Extraverso. Acá seguimos con Hakuno, Nero, Tamamo y ahora Altera está en su forma larva luego de los acontecimientos de The Umbral Star, pero aquí ahora el Servant entre comillas protagonista pasaría a ser Carlos Magno Saber y su otra parte, Carl, sería el antagonista principal, sumado a que este, al igual que su antecesor, mantiene su jugabilidad. Emiya-san Chino Kyo no Gohan es un manga spin-off donde podemos ver a los personajes de Stay Night conviviendo en distintas situaciones cotidianas, pero como eje central es Chiro y las recetas de comida que él hace. Hay un manga y también un anime de esta obra. Antes de la aclamada adaptación de Fate Unlimited Blade Works hecha por Ufotable, la segunda ruta de Stay Night ya había recibido otra adaptación. El 23 de enero del 2010, por parte del estudio Dean, se nos daría la adaptación de esta ruta en forma de una película, la cual tuvo varios problemas, ya que tenían que adaptar toda la ruta en tan solo 105 minutos, cosa que dificultaba el trabajar. Y como saben, Dean ya había trabajado con Fate en el 2006 en la adaptación de la ruta de Saber. Los casos de Lord el Meloid II es un spin-off centrado en Waver, ahora siendo el nuevo Lord. Esta historia pasa unos 10 años luego de los acontecimientos de la Cuarta Guerra del Santo Grial, y solo unos 2 meses antes de los acontecimientos de Stay Night. También recibiría una secuela llamada Las Aventuras de Lord el Meloid II. Acá se nos dice que este spin-off tiene conceptos de las 3 rutas de Stay Night y conceptos de Kara no Kyokai. También se nos dan indicios de que pronto se acercaría la guerra de desmantelamiento del Grial. A diferencia de los otros Fates, por así decirlo, acá no se centra en los Servants, sino que en diferentes aspectos de los magos y la torre del reloj. Notes es de las primeras cosas que a Nasu se le pasó por la cabeza. Este es una especie de cuento corto el cual se puede encontrar en internet con una traducción hecha por fans. Acá se nos muestra un futuro distópico donde hay solamente un humano tal y como lo conocemos, ya que el resto de seres son mezclas, seres extraterrestres, etc. Es en esta historia donde aparecen los famosos Types, Ado Eden y demás.
Al día de hoy Notes como tal ha servido de ejemplo para otros aspectos del Nasuverso, y varios elementos actuales provienen de Notes. Como dice el dicho, todos los caminos llevan a Notes. Si Tsukihime tiene anime o no, es un meme creado por la comunidad debido al mismo anime de Tsukihime. Este fue lanzado en el año 2003 por JC Staff, los mismos que años más tarde lanzarían animes como Toradora, la adaptación de Maid-sama, Bakuman, Golden Time, Prison School, etc. El gran problema con esta adaptación es que de adaptación tiene poco. Mantiene a los personajes de la novela, pero cambia muchas cosas. El comienzo es bastante parecido a la ruta de Arkway, ya que se supone que es la que adapta, pero el resto del anime es bastante malo. Una animación bastante cuestionable y varios eventos de la novela son saltados o directamente borrados, cambiando así un poco el contexto. A diferencia de la adaptación de Stay Night del 2006, la cual si bien no es una calca de la ruta de Saber, sí mantiene muchos elementos y añade otros a la historia, pero aún así no cambia como tal el contexto. Si hubiera nacido como un anime de Tsukihime original y no como adaptación, hubiera funcionado. El tema acá es que es una adaptación, pero como dije no adapta casi nada, y va borrando cosas de la novela. Eso sí, los OST son más que rescatables. Es por eso que muchos fans decidieron borrarlo de las memorias y decir que nada de esto pasó y que Tsukihime no tiene anime. El otro lado del Jardín Rojo es básicamente la segunda parte del remake de Tsukihime. Con esta segunda parte se nos traería las rutas faltantes, o sea la de Akija, Hisui y Kohaku, más una nueva la cual sería la de Yumizuka. Por ahora solo tenemos un teaser trailer de las rutas, pero no una fecha de lanzamiento. Lo más probable es que de acá de 1 o 2 años más tengamos noticias, más que nada cuando Fate Go ya esté terminando con su historia, cosa que veo bastante improbable. Solo queda esperar más noticias sobre esta segunda tanda de rutas. Fate Grand Carnival es una especie de sucesor espiritual de lo que fue años antes Carnival Phantoms, pero ahora centrado exclusivamente en personajes de Fate Grand Order. Al igual que el de antes, se centra en la comedia y eventos hilarantes. Este tiene el mismo opening que el Carnival anterior, pero ahora con una nueva versión. Sakurai nos trajo hace ya casi 10 años Fate Labyrinth, una historia la cual se centra en Manaka y otros personajes conocidos como Arturia, Medea o Robin Hood. Acá vemos uno de los viajes que Manaka ha tenido por distintos universos de Fate, llegando básicamente a una mini guerra del Santo Grial en el mundo de Apócrifa. Casi toda la historia se desarrolla en uno de los tantos laberintos que tiene Cowback Alcatraz. Fate Extra de Last Encore nació como una adaptación de Extra, pero pronto se transformaría en uno de los animes de Fate más odiados, ya que como tal no adapta nada del juego original, sino que es una especie de continuación del final malo del Extra original, un ¿qué pasaría si Buda ganaba? Acá la guerra del Santo Grial en la Mumsel se ha alargado por unos 1000 años, reiniciándola una y otra vez. Acá Hakuno, al igual que en los juegos, es el prota, pero lamentablemente es de los pocos Fate que si no sabes nada de su antecesor, no entenderás absolutamente nada, ya que vive mucho de los acontecimientos que pasaron en el juego, y como sabemos, Extra no es que haya sido el producto más jugado de Fate. La falta de contexto, el poco carisma de Hakuno en esta adaptación y las confusiones que para aquellos que no están familiarizados con Extra, que a su vez es la gran mayoría del fandom, hicieron que The Last Encore se transformara en quizás el Fate animado más odiado. Fate Fragment of the Sky Silver es una novela ligera escrita por Sakurai y que funciona como una precuela, por así decirlo, de lo que es Fate Prototype, ya que acá nos cuentan los eventos de lo que pasó en la primera guerra del Santo Grial en el mundo de Prototype, la cual a su vez pasó en Tokio por ahí del año 1991. Acá podemos conocer más de Ayaka, de Manaka, la Beast 666, de Arthur, etc. Se sigue la misma fórmula, o la fórmula más común de la guerra de los santoriales: Master y Servants, las clases principales, etc. Actualmente Sky Silver se puede encontrar en novela ligera, en formato de CD drama y en un manga que comenzó en julio del año pasado. Tanto Stay Night como Tsukihime tenían más contenido del que pudimos ver en las versiones finales. Tsukihime, aparte de tener las 5 rutas que ya conocemos, tendría la ruta de Yumizuka, cosa que pudimos saber un poco de eso en el Disc Plus de Tsukihime.
Años después esto sería una realidad con el remake de Tsukihime, ya que la ruta de Yumizuka vendrá con la segunda parte del remake. Por otro lado, Stay Night se supone que tendría la ruta de Ilia, pero por tiempo, presupuesto y limitaciones de esos años hicieron que fuera cortada. Eso sí, varios elementos que se supone que pertenecerían a esa ruta pasaron a lo que hoy conocemos como la ruta de Havensfield, cosa que cobraría sentido sabiendo la importancia que toma Ilia durante esta ruta. Por finales del 2018, Fate Requiem saldría a la luz como una novela ligera escrita por Meteo Hoshisora, pero ilustrada por Noko. Como otros spin-offs, Requiem pasa en otra línea diferente a la de Stay Night. Acá hubo una guerra del Santo Grial, pero a un nivel mucho mayor. Luego de esto pasaron los años, y cualquiera con un Santo Grial puede invocar a un Servant. Acá Eris es la protagonista junto a Voyager, el último Servant invocado por la humanidad, ya que por las fechas sería el Servant más actual, o de los más actuales si es que no contamos a Archer Emilia. Lamentablemente Requiem está en un limbo, desde hace unos 3 o 4 años ya no sacan nada, solo tiene 2 volúmenes y su collab con Go, pero fuera de eso Requiem no ha sacado nada nuevo, así que si lo leen quedarán con sabor a poco. Desde hace un tiempo, todos los 20 de octubre se celebra el Chirou Day. ¿Cuál es la razón? En verdad ni yo sé a ciencia cierta. Muchos dicen que es por el video de Chirou.avi que se subió en esa misma fecha pero en el 2019. Además que por alguna razón se volvió tendencia en Twitter. Fate School Life es un manga de comedia el cual inició el 25 de noviembre del 2006. Acá seguimos a los demás alumnos conocidos de la Academia Homurahara. Se nos muestran las típicas situaciones como torneos, eventos escolares, competencias en contra de otras escuelas, etc. Los eventos de la Guerra del Santo Grial de Stay Night como tal pasan, pero pasan en un segundo plano. Extra Record sería el quinto juego perteneciente al Extraverso, pero ahora este funcionaría como un remake para todo el Extra original. Por allá del 2020 pudimos ver un pequeño adelanto de lo que se trataría. Por lo que se sabe, el sistema de juego se cambiaría completamente, ya que el anterior es bastante obsoleto. Por el momento tenemos algunos trailers, una página oficial y poco más. Extra Record está prácticamente muerto, ya que desde hace unos años no se sabe nada más del proyecto, ni un tráiler o más información. Bueno, mi gente, aquí le está hablando el Gapi del futuro, aproximadamente de como 5 días después de que grabé el Iceberg. Y sí, efectivamente, mientras estaba editando esta mierda, salen noticias de que Extra Record sí está vivo y vamos a tener noticias el 4 de agosto. Así que realmente, digamos que esta parte del iceberg no pasó, pero sí pasó, pero a la vez no. Es raro. Pero bueno, tenemos algo de Extra Record. Fate Extra CCC Foxtail funciona como otra ruta de lo que fue CCC. Acá el servant principal sería Tamamo, y podemos ver una historia bastante diferente a la de CCC, ya que Kakiara no es la villana principal ya que muere. Su papel es, entre comillas, reemplazado por Violet, otra de las Sakura 5. Varios servants que no aparecieron en el juego ahora sí lo hacen, como Suzuka Gosen, las otras 2 Sakura 5 y varios elementos que fueron eliminados del juego principal ahora aparecen. Entre el 2003 y el 2010, Tsukihime tuvo una adaptación al manga bastante decente. Bueno, mucho mejor que el anime. Este manga de 10 volúmenes seguimos toda la ruta de Arcwave, pero con algunos que otros elementos de las otras rutas que están en la novela original. Como adaptación está bastante bien, además tiene un buen ritmo, así que no se hace pesado de leer. Obvio que si quieren conocer más del Tsukihime antiguo, es mejor leerse la novela visual, pero esta es una muy buena entrada. Una historia que se desarrolla más o menos en el mundo de Tsukihime y Mahoyo. Como tal, la historia sigue a Flauros, pero Aoko también tiene una participación pidiendo dinero. Como tal, no es una historia tan interesante, pero sí hay un suceso al cual involucra a Flauros. Uno de los tantos mangas parodias de Time Moon, Koha Ace sigue a Kohaku, a Kija y a Medusa por varias situaciones. Al ser un manga parodia no tiene mucho sentido. También de acá salen algunos personajes que luego estuvieron en Fate Go, como gran parte de los personajes que aparecen en los Guda Guda. Kanan es un anime de 13 capítulos con conceptos de Nasu y Takeuchi. Este anime pasa 2 años después de 428 Shibuya Scramble, una visual novel. La historia gira en torno a cosas de terroristas, virus, asesinos, etc. Ahora, si es parte del Nasuverso ya es un tema más complicado. Hay 2 bandos, los que dicen que sí y los que dicen que no.
Como tal, nunca de forma oficial se ha dicho que está dentro de los mundos del Nasuverso. Esto hace que no esté dentro, y otros dicen que sí porque Nasu y Takeuchi estuvieron muy involucrados, pero aún así Kanan no conecta con nada. El estudio el cual estuvo involucrado con Zero, las rutas de Stay Night, etc., hace un par de años fue investigado por evasión de impuestos. Al final de todo, las demandas florecieron y se tuvo que pagar unos 138 millones de yenes, y una disculpa pública por parte del estudio. Un manga el cual sigue la historia de Melty Blood de una manera bastante extraña. Acá tenemos como principales a Sion, Yumizuka, Strindberg, etc. Solo hay 2 volúmenes y como tal, este manga adapta un CD drama llamado Melty Blood Drama CD Back Alley Pyramid Night. Como tal, esta obra funcionaría como una especie de precuela a lo que es el Taiga Dojo de Stay Night. Esta obra especial vino con el Blu-ray de Fate Zero. Ryukichi07, para el que no lo conozca, es el creador de varias visual novels conocidas, entre ellas Higurashi Yumineko. Durante un tiempo se reunió con un colega para escribir una obra, la cual presentó en un concurso pero perdió. Más tarde su hermano Yata Sakura le dijo que él y Ryukichi crearían su propia novela, y todo esto inspirado en el gran éxito que tuvo la visual novel de Tsukihime. Uno de los tantos proyectos olvidados de Nasu, DDD es una historia centrada en las entidades demoníacas que se nos plantean dentro del Nasuverso. Esta historia se centra en varios aspectos de los Daemons. DDD se dejó sin terminar cuando Takeuchi le dio la idea a Nasu de rehacer Mahoyo. Luego de eso quedó en un limbo del cual nunca saldrá. Un manga one-shot de Takeuchi dibujado y escrito por este último. Fue publicado por primera vez en la antología de doujins Angel Boys, donde mismo se publicó Notes. Takeru Kirishima nos trajo otro manga de Melty Blood, el cual fue serializado desde el 26 de diciembre del 2015 hasta el 26 de octubre del año 2016. El manga como tal es raro, no porque sea una especie de parodia o así, sino porque usa conceptos de muchos mundos del Nasuverso, ya que como tal es una singularidad X parte 2, pero a la vez es una secuela de Melty Blood, pero también aparece Chaldea en el mundo de Tsukihime. También Lev Lainur está junto a los Nekos Spirit atrapados, aparece una Olga pequeña, también Archetype Earth, aparece la hermana gemela de Sion, la cual se supone que Nextra había muerto, pero es todo muy raro en este manga, pero aún así es interesante, y quizás nos dé pistas de lo que pasará en algún futuro con Olga en Fate Grand Order. Un manga escrito e ilustrado por Eri Takenashi es otro manga cómico el cual junta cosas de Melty Blood, Tsukihime y Stay Night. Es como una especie de Carnival Phantoms. Un relato corto escrito por Nasu para la Maya Sakamoto Full Moon Recital Hall, el cual fue un proyecto organizado por la revista japonesa Saisensen. Consistía en que Maya Sakamoto leyera novelas cortas en un teatro. Tsukino Sango contó con un corto animado por Ufotable, y también hay una versión de 42 páginas de la historia. Se supone que para esta historia se usaron 2 conceptos, una especie de Tsukihime 3000, ya que nuevamente tiene una princesa y a la luna de protagonistas, sumado a que se dice que algunos acontecimientos de Tsukihime en este mundo no pasaron, y también usaron la historia de la princesa Kaguya. Acá nos encontramos en un futuro donde la humanidad llegó a la cima como civilización, pero se está perdiendo las ganas de vivir, por ende se está estancando. Una novela ligera escrita por Hochisora e ilustrada por Boom Boom. Hasta el momento hay 7 novelas publicadas, entre el 2012 y el 2018. La historia gira alrededor de Homura Hinoka, la cual es reclutada por el Club de Exploración. Estos se encargan de investigar planetas inexplorados. Preludios son varias historias cortas las cuales suceden en el Tsuki World. Estas historias pasan luego de los acontecimientos del Tsukihime original. La primera historia habla sobre el nuevo 10º apóstol y cómo es cazado por Enhaze, Lorelei y Chiki. La segunda historia involucra al Sr. Dawn, Ciel y el ritual de Alesbury Valesti, y la tercera se centra en Meren Solomon y Blackmore. Este proyecto, anunciado a la misma vez que Mahoyo y Tsukihime Remake, es de aquellas obras olvidadas del Nasuverso. Por ahí de diciembre del 2010 se anuncia que Gears Works sería una serie de anime. Más adelante, en el año 2012, el director de Ufotable dice que ha sido de los trabajos más desafiantes que haya tenido.
Luego, durante el otoño del 2013, Gearsworks aparece en la lista de proyectos de Ufotable, y hasta ahora no se sabe nada más de este proyecto. Al igual que Preludio, Talk es una historia que pasa después de los eventos de Tsukihime. Acá se ve la caza de Einach por parte de Ciel y la búsqueda de Chiki por el fruto del bosque de Einach para acabar así con la sed de sangre de Arcueil. Desde hace años, incluso antes del remake, se venía teorizando un Tsukihime 2. Preludio y Talk servirían como un prólogo para este. Como tal, no sabemos de qué trataría. Lo más probable es que más apóstoles y el ritual de Valesti sean parte del eje central de la historia. Malas lenguas dicen que el supuesto Tsukihime 2 dejó de estar en la mente de Nasu a finales de la década de los 2000 para enfocarse más en Fate. ¿Será cierto esto? No lo sabemos. Hace un par de años, un usuario de Reddit, que es de donde encontré esto, habló sobre un conocido el cual había encontrado una edición de prueba de Stay Night, la cual se supone que había sido subida al sitio web de Time Moon el 11 de enero del 2003, mucho más de un año antes de la salida oficial de Stay Night. En el post hablaban que se pudo descargar el archivo y se pudo jugar esta versión de prueba, la cual tiene diferencias notables con la versión final. Diálogos, algunos sprites, el opening era muy distinto, la pantalla de inicio era totalmente diferente, mostrando un fondo con el cielo parecido a algunas escenas de Avalon en vez del cielo nocturno que muestra la versión final. Algunas escenas donde mostraban algunos personajes tirando ataques o peleando, en la versión de prueba solo salía el fondo y los diálogos, más no los personajes. Incluso los textos de la pelea entre Archer, Emilia y Q son diferentes. Bien, creo que esto es uno de los grandes problemas del Nasuverso. Este universo creció tanto, con muchos conceptos, que en algún momento se darían muchas inconsistencias. El problema acá es que estas mismas inconsistencias se crean por la maldita manía que tiene Nasu en dar información o hacer retcons, no solamente en obras o materials, sino que también en entrevistas. Esto muchas veces invalidan conceptos o momentos de novelas, juegos, animes, etc. Sumado a que el Nasuverso, a diferencia de otros universos, tiene muchas reglas, las cuales se establecen pero luego se rompen como quieren, así formando inconsistencias gigantes entre obra y obra. Cosas como el tema de Zero y Stay Night, el mal funcionamiento que tiene al día de hoy el Quantum Time Lock, lo poco comunicativo que llegan a ser los creadores de algunos spin-off, Fate Go retconeando al mismo Fate Go, son algunos ejemplos de estos. Fate Zero Another History Heart of Freak es una historia escrita por Yuichiro Higashide e ilustrada por Higashiguchi Shou. Esta historia sigue a Natalia y a Kiritsugu en búsqueda de un mago llamado Heinrich Scepter, el cual se fue a los Estados Unidos buscando huir de la Asociación de Magos, ya que Scepter había hecho experimentos los cuales amenazaban el ocultamiento del misterio a las personas normales. Esta historia corta fue incluida en el Fate Zero Tribute Art, el cual fue un libro de arte publicado el 28 de diciembre del 2008. The Room of the April Witch es una historia que escribió Hochisora pero ilustrada por Chihiro Aikura. Esta historia fue publicada en un sitio web del cual hablaré más tarde. A diferencia de otros años, los cuales las historias que se publicaban eran cómicas, esta tenía un tono más serio. El escenario de esta historia nos presentan a una bruja la cual es básicamente inmortal. Existe un CD-drama el cual relata toda la historia, además que este relato tiene la voz de Maya Sakamoto. El manuscrito de Mahoyo salió muchos años antes de lo que conocemos hoy en día como el mismo Mahoyo. Es uno de los primeros trabajos de Nasu y que al parecer muy poca gente de Time Moon ha leído. Hasta el día de hoy existen muy pocas copias. Dependiendo de dónde se busque, o existen 5 copias o solo una. Como tal, nunca fue lanzado al público, entonces esto lo hace una de las cosas más valiosas de todo Time Moon. Mahotsukai no Hako es una de las tantas historias olvidadas de Time Moon. Era una serie la cual se centraba en Chikagi Katsuragi y Hibiki Hibino, sí, las nuevas Servants que salieron en Fate Go. Mahotsukai no Hako no solamente fue el nombre de esta historia, sino que también de una página web de Time Moon la cual estuvo activa durante el año 2009 hasta el 2014. Es en esta web donde se publicaron varias historias, una de ellas la de April Witch. También existe un CD-drama dedicado a esta historia. Dominate Real World Fate Stay Night on Board Game es un juego de mesa el cual, como dice su nombre, fue basado en Stay Night.
Este proyecto fue parte del 15º aniversario de Stay Night y fue lanzado el 3 de agosto del 2019. Contaba con Akoho como diseñador de personajes y con Task Onna en la ilustración de la caja. Como todo juego de mesa tenía sus reglas, las cuales son bastantes. Se seleccionaba un máster o era al azar, y los servants eran entregados aleatoriamente. Cada máster tenía un nivel de uso. Por ejemplo, personajes como Chirou y Rin eran de nivel intermedio, mientras tanto Ilia era para principiantes, pero Sakura era para avanzados. El juego va por rondas y cada uno de los personajes tienen habilidades especiales. Serializado desde el 26 de noviembre del 2012 hasta el 16 de mayo del 2014, Hana no Miyako es un manga de Takeru Kirishima, el cual fusiona conceptos y personajes tanto de Fate como de Tsukihime. La historia sigue a Miyako Arima, una estudiante de la academia privada de clase alta Sagami. Acá hay disputas entre estudiantes, las cuales mediante algunos combates se van resolviendo. Acá también hay un ranking, en el cual Miyako se posiciona en el puesto 2497. Hana no Miyako había sido cancelado por algunas cosas que hasta el día de hoy no se saben a ciencia cierta, pero luego se continuó con el título de Hana no Miyako Legends, y se supone que aún sigue en curso. Hace más de 4 años en YouTube se subiría un video el cual mostraría la collab entre Fate Go y Tsukihime. Podíamos ver personajes de estos dos universos interactuando. La cosa es que en ese tiempo varios cayeron pensando que era oficial, que era una collab de verdad. Tristemente no fue así y solamente era creado por un fan para un April Fool. Tsukihime Half Moon es una versión lanzada para la Comiket 58 como una prueba jugable de lo que sería más adelante la edición completa de la novela. Al ser una especie de demo solamente traía 2 rutas, la de Arcade y la de Ciel, algunas pantallas de vista previa de lo que sería la versión completa, también traía mucho material extra, el cual más adelante se incluiría en la versión de Tsukihime Plus más Disc. Este es un objeto de colección sumamente costoso, ya que solamente se vendieron 300 copias, y para la Comiket 59 se reimprimieron solo 17. Una página web la cual usaba Nasu y Takeuchi para sus perfiles personales, diario personal o incluso información de productos. Si bien se sabe que está activa desde el 2002, hay un archivo disponible el cual tiene fecha del 22 de octubre de 1999. Un manga cómico de Time Moon, el cual reúne a varios personajes en la escuela Katatsuki. El encargado de este es Hanabana Tsuboni, y hasta ahora hay solo 7 volúmenes. Como dice su nombre, la visual novel de Fate Stay Night tiene una versión web la cual contiene todas las rutas. Además que la web está creada de tal manera que tú te puedes desplazar directamente a un día en concreto de alguna de las 3 rutas. Si bien está en inglés, las extensiones de navegadores que traducen pueden ayudar bastante. El material no publicado o material inédito es un folleto el cual fue publicado el 20 de diciembre del 2019 para la celebración del 15º aniversario de Stay Night. Acá vemos muchas cosas como tramas descartadas junto a algunos personajes que nunca llegaron. De acá es donde sale Tachi, la cual sería otra heroína y luego sería usada para hacer a Machu, básicamente es la Mash Proto. También se reveló al anterior maestro de Tachi, Ernest. Antes de que Apócrifa fuera lo que hoy conocemos, fue concebido como un juego en línea MMO, donde sería un mundo con una historia completa donde Masters se enfrentarían con los Servants de cada uno. El desarrollador del videojuego hasta el día de hoy es desconocido, y el proyecto fue suspendido justo antes de la etapa de planificación. Este punto habla sobre algunos headcanons que se han establecido casi como sucesos canónicos en el Nasuverso, ya sea por memes, por malas interpretaciones o por los mismos fanfics. Cosas como el Selrech es troll en todo, Ciel naciendo en la Edad Media, el barro y la corrupción de Gilgamesh, los NP antimundo, la dimensionalidad de Vivi y la Mumsel son algunos que están insertos en el fandom y que muchos creen que son verdad. Durante el ending de Carnival Phantoms podemos ver a todos los personajes tomados de la mano mientras va pasando el ending. Lo que aquí compete es que al final del ending Saber le va a tomar la mano a alguien, pero nunca se sabe quién es. Muchos piensan que es Iris, otros dicen que es Ayaka, pero la realidad es que nunca lo sabremos. Lucky Maid S es un viejo doujinshi de Takeuchi y OKSG, el cual trata sobre unas sirvientas y fue lanzado por ahí de las vísperas de Navidad del 99.
Natural Tomato es un doujin más 18 creado por Takeuchi en el año 1999. Este usó el seudónimo de Takefuji Tadachi para publicarlo. La historia en sí se centra en Soul Calibur y la princesa Crow. Como sabemos, los eventos del Extraverso se cuentan durante Extra, Extra CCC, Extella de Umbral Star y Extella Link. Pero hay algo muy curioso. Como muchos pensarán, la precuela de Extella de Umbral Star es el final de Extra, pero Nasu en su blog hace un par de años publicó algo que se le tituló como Extella 0, una reconstrucción de todos los eventos del Extra original, pero para que ahora calce mejor con todo lo que se presentará en Extella de Umbral Star. El relato consta de solamente una ruta y acá, a diferencia del Extra original, la Hakuno femenina y el Hakuno masculino conviven en la misma ruta, lo cual lleva a un desenlace fatal para el final de Extella 0. Esto también explicaría varias cosas de lo que pasa en The Last Encore. Se supone que los eventos de CCC ocurrieron tal cual como en los juegos, y casi para el final, los dos Hakunos se enfrentan, pero la Hakuno femenina termina desapareciendo, sin antes pasarle los recuerdos al Hakuno masculino, y la pelea contra Twice al parecer pasa igual. Tetsuno Moncho, o traducido como Emblema de Hierro, fue un juego de rol que creó Nasu en sus años de estudiante. De este proyecto se desconoce casi toda la información, pero en el 2008 Type Moon registró la marca comercial. Cuando uno busca info sobre Takeuchi, por lo general solamente encuentra cosas sin nada de imágenes. En la página de Discog, cuando uno ve el perfil de artista de Takeuchi, nos dice su nombre verdadero, su alias, cuándo nació y otras cosas más. Pero en esta página, en el apartado de imágenes, aparece esta imagen, haciendo alusión de que este es Takashi Takeuchi. Hace unos 4 años, el artista Lil Nas se presentó en un evento con una armadura dorada, la cual muchos pensaron que hacía alusión a Saint Seiya. Lo sorprendente aquí es que realmente le hacía referencia a Gilgamesh y a su armadura dorada. Una franquicia japonesa la cual está basada en el juego de rol llamado Red Dragon. La cosa aquí es que hay bastantes personajes creados por escritores como Narita, Urobochi o incluso el mismo Nasu. Unos fans comenzaron un proyecto para hacer un port de Fate Stay Night y Hollow Ataraxia para la Nintendo DS. Por esos años el proyecto estaba en desarrollo y a YouTube se había subido un gameplay de cómo se estaba viendo. La verdad es que no sé si el port actualmente está completo o solo sigue siendo una demo. Luego del lanzamiento de Tsukihime, este trabajo fue lanzado, dibujado por Takeuchi y subido en el círculo de doujins de Nasu. Este trataba sobre una hechicera muy poderosa que se ve obligada a usar un uniforme de sirvienta. El lanzamiento también contuvo una reimpresión del doujin de Lucky Maid S. Una pequeña historia que venía junto a Mahoyo. Pasa después de los eventos de la novela, pero tiene flashback del pasado de Aoko, ya que Chizuki y Yoshitsune tratan de investigar sobre el primer amor que Aoko tuvo, ya que Yoshitsune quiere pedirle a Aoko que salga con él. El estudio Geark ha lanzado varios juegos de este mismo estilo, pero el 16 de agosto del 2008 es lanzado Battle Moon Wars 4, el cual sería una mezcla de varias obras del Nasuverso. Stay Night, Hollow Ataraxia, Zero, Karano Kyokai, Melty Blood y Tsukihime eran algunas de las obras que hacían participación en este juego. Una nueva guerra por el Grial hace que varios personajes hagan equipo, pero varios villanos de esas obras por alguna razón reviven. El juego tiene un parche en inglés y, si no mal recuerdo, también en español. Este punto habla sobre una collab entre Nasu y el mangaka Chunji Enomoto. Esto es una historia paralela a los acontecimientos de DDD. Acá siguen a la hermana del prota, Ichisui Kanata. También hay otra historia corta que fue escrita por Nasu, la cual está basada en el arte promocional de Enomoto. Una novela la cual fue adaptada al anime, escrita por Kasai Kiyoshi. Esta consta de 11 volúmenes y 3 historias paralelas. Esta serie en el año 2004 comenzó a ser reimpresa por Kodansha, y Takashi Takeuchi se encargó de ilustrar la portada del relanzamiento y otras ilustraciones más. You God es un doujin dibujado por Takeuchi en el año 1999. Por lo poco y nada que se sabe, hay 7 doujins, un post-guión y 2 bocetos. La cosa es que lamentablemente hay muy poca información sobre esta obra.
una historia de Ujinchi de Takeuchi la cual trata sobre las valquirias, las cuales buscan a los héroes para entrenarlos y luego recoger su alma. Varias de estas historias fueron lanzadas entre el 98 y el 99. Hay distintas historias pero que tienen lugar en el mismo mundo pero en diferentes épocas. Hay un total de 3 episodios principales. Nasu la verdad es que es un misterio hasta el día de hoy. Se sabe de sus comienzos como escritor, la creación de Time Moon, la inspiración de obras como Mahoyo, Fate y Tsukihime, y casi todo lo de la actualidad lo sabemos por entrevistas. Pero como tal, la identidad de Nasu siempre se ha puesto en duda. Muy pocas fotos rondan en internet sobre él. Una de esas es cuando estuvo junto a Yukito Ayatsuji en una entrevista, pero ni siquiera se le ve la cara. Hay una teoría que muchos la toman como verdad y otros como broma, la cual afirma que Nasu realmente es mujer. Esto afirmando en cómo escribe a sus personajes y haciendo que los personajes más importantes de sus obras sean justamente mujeres. Sea como sea, Nasu es y seguirá siendo uno de los mayores misterios de todos, ya sea su aspecto físico, como su manera de pensar y manejar todo esto que creó. Bueno gente, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Fue un largo recorrido por varios puntos de Time Moon, pero valió la pena. Pero bueno, si quieren que hable de algún tema o de algún personaje en concreto, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Pueden suscribirse y bla bla bla, todas esas cosas que dicen los youtubers. Bueno, sin nada más que decir, me despido por el día de hoy. Sayonara.